¿Cómo llegaste a este tema y a hacer ese documento? Sí, bueno, el documental también tiene el nombre Black Alpaca, bueno, porque es esta fibra tan rara, pero también tiene este SA porque definitivamente es una alpaca en un entorno bien empresarial, ¿no? El fondo que sale al inicio es un fondo privado, Pacomarca, y luego ves toda la producción industrial, ¿no? Entonces ese SA o Inc., que sería en inglés, es un poco muy intencional porque definitivamente es una mirada bien industrial, bien empresarial del tratamiento que se le da a la alpaca, ¿no? ¿Y cómo se llegó a eso? Bueno, básicamente había esta idea de hacer algo con la alpaca negra por lo raro, por lo potente que es visualmente, ese contraste. O sea, tú vas a los Andes y estás acostumbrados a un poco que las alpacas se pierdan en el ambiente. Y el mismo efecto que vemos ahora en las imágenes lo han tenido clientes de los japoneses, por ejemplo, que salen en el video. Les pasó eso, ¿no? Llegaron, fueron a Pacomarca, vieron unas alpacas negras y el shock visual fue muy fuerte, ¿no? Y bueno, llegamos al estilo, bueno, básicamente gracias a Mauricio, ¿no? Que había mucho por contar en esta mezcla de procesos ancestrales, artesanales, luego industriales, muy globales, y que la mejor manera de ver todo eso literalmente era siguiendo al objeto, ¿no? Entonces ahí le agradezco a Mauricio porque me ayudó mucho a descifrar que la mejor manera de ver este proceso, sin muchas opiniones, o digamos bueno, siempre hay sesgos, ¿no? Pero digamos, lo más auténtico que se pueda, si es que eso vale en antropología, creo que es bien Era en la complicado. maestría En la maestría, sí, de y antropología visual. en la maestría en antropología visual, y bueno, un poco ya ahí lo fuimos descifrando con Mauricio, que me ayudó a encontrar este código, ¿no? Eso sería, eso sería interesante que cuentes cómo era eh, la distribución, los porcentajes de los tipos de fibra hace unos años. Lo que sucedió, recuerdo que contabas cuando se comienza a criar más alpaca blanca y cómo se llega, es decir, en qué contexto aparece un japonés y dice, uy, la alpaca negra, ¿no? Hay que este es el futuro o este es el presente, digamos, ¿no? Ya desaparece el teñir, es decir, ese contexto ecoambiental también que está detrás de algo que no se ve necesariamente, ¿no? Sí, esa es muy buena pregunta porque en verdad nosotros vemos o sentimos la alpaca como algo muy peruano, pero la realidad es que es un producto internacional. Muy pocos peruanos consumen alpaca, ¿no? Y yo diría que hace unos 90, 70 años que se empieza a exportar la alpaca. La alpaca no se consumía, básicamente la fibra no tenía ningún uso comercial, se usaba para muy pocas artesanías. Digamos, se empieza a exportar. Y cuando se empieza a exportar, hace unos 80 años más o menos, en ese entonces los centros textiles eran Boston en Estados Unidos, Bradford en Inglaterra, y dicen, bueno, sí podemos trabajar con esta fibra, pero tiene que ser blanca, porque el blanco se puede teñir a cualquier color, ¿no? Entonces ya desde hace 80 años la industria empieza a pagar más por la fibra blanca, y en ese entonces solo el 15% de las alpacas en el Perú eran blancas. Entonces los rebaños que vemos ahora ya han sido afectados por la globalización, por el consumo, porque ahora son 90% de las alpacas que se ven son blancas y el 10% eran estos colores marrones, grises, beige, negro, que en esencia estaban desapareciendo, ¿no? Porque la industria estaba pagando más por la fibra blanca. Y en este contexto llegan los japoneses, igual, si vemos los textiles del Museo Larco o el Museo a mano, veíamos que hace milenios había el color negro de la alpaca negra como un uso textil, pero digamos que en el 2000 estaba a punto de desaparecer, ¿no? Entonces los japoneses, y es también, pongo al propósito la explicación de ellos, porque también no solo les atrae digamos, el color negro, pero les atrae la escasez. Entonces, lo escaso que es, y lo mencionan varias veces
en sus publicaciones, en lo que dicen, la fibra más rara del mundo, ¿no? Entonces este concepto de escasez es el que termina también atrayéndolos, pero también el que termina rescatando o preservando, digamos, esta práctica bien extraña, bien específica, de es empezar a rescatar las alpacas negras por este par de japoneses que les atrajo esta idea de escasez, ¿no? Entonces, nuevamente, sí, hay mucho por trabajar en alpaca, pero todavía depende mucho. No quiero hablar de grandes mercados internacionales, sino de nichos. O sea, un nicho súper, súper específico como Dinamarca o Japón, y ni siquiera una grande marca, una pequeña marca de Dinamarca, de Estados Unidos, de Japón, te puede cambiar en esencia métodos de crianza y incentivos acá en la sierra peruana, ¿no? Sí, lo rico justamente es cuando al inicio, como no hay voz en off, que cada uno tiene que construir su propia mirada, interpretando las imágenes, al inicio vemos al altiplano, un lugar, puede asociar a ideas como tradición, como cosas así, poco a poco tu mirada va, como vas cuestionando esa mirada inicial, porque al final terminamos con japoneses. Eso es lo rico de seguir esta vida social del objeto que no... Una consulta. Hay una tradición de registro fílmico, de películas, muchas que ya se han hecho sobre alpacas. Eide, por ejemplo, había hecho. Hace poco, después, acaba de estrenarse Pacucha, que es una mirada más religiosa sobre la alpaca. Tú decías, claro, casi divina, ¿no? Como se ve desde arriba. En esta vida social del objeto no hay esa mirada, no hay comunidades. ¿Cómo llegaste a este lugar, a Pacomarca, ¿sí? ¿Cuál es tu historia personal? ¿Cómo te acercaste a ellos? Bueno, parte de los años que menciona Mauricio en la industria, justamente trabajaba, bueno, y ahora trabajo en el grupo que es dueño de este centro de investigación que es Pacomarca, ¿no? Entonces, un poco llegué a este proyecto porque yo trabajaba en marketing cuando estos japoneses visitaron Pacomarca y se encontraron este tema, ¿no? Y efectivamente hay un tema de la parte comunitaria y de la parte milenaria, cultural, muy rico, pero que también en la maestría vimos que sí había un espacio o había un hueco, digamos, en contar esta parte un poco más industrial, ¿no? Corporativa. Que no se había filmado hasta ahora. Que no se había filmado, incluso también es interesante también, por ejemplo, cómo los mismos japoneses, cuando ellos promueven la alpaca, te hablan de la comunidad, te hablan de las señoras que clasifican a mano y luego saltan al producto. Entonces, toda esa parte industrial, que quizás es la parte un poco más aburrida, aún no están ahí durmiendo quizás un poco, pero esa parte menos sexy es la que no se cuenta, ¿no? Pero que es súper importante para que este producto viaje a Europa, a Estados Unidos, ¿no? Entonces, intencionalmente, incluso cuando ellos marketean, dicen, miren, hay estas comunidades, hay este trabajo ancestral que se clasifica a mano y aparece el producto mágicamente. Pero toda la parte maquinaria, industrial, de procesos, se obvia, ¿no? Entonces, eh, con Mauricio también hablábamos, bueno, con Maquena, otra profesora de la maestría, asesora, me dice, está bien que hay este proceso porque hay este vacío, ¿no? En ver esta parte de la fibra, ¿no? De cómo se transforma. Quizás, quizás- sí, quizás preguntarte un poco cómo surge la propuesta, ¿no? Como el uso del dron, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te permitió el dron, estos planos fijos? ¿Y cómo llegas y cómo nos llevas hasta el ordenador, hasta la computadora, hasta el desktop cinema, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo fuiste encontrando? Porque recuerdo que quizás comenzó con el desktop cinema, ¿no? Grabando, pre-pandemia, grabando una conversación desde la computadora, si no me equivoco, ¿no? No sé, a ver, cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, el tema de los planos fijos fue un documental que me recomendó Mauricio, que lo vimos en clase, que se llamaba Sweetgrass, que es un documental
de unos rancheros así que crían ovejas en Estados Unidos y que, claro, el uso del plano fijo termina siendo muy ilustrativo para que se sienta esta distancia, ¿no? Para que digas, oye, el objeto lo estoy viendo, pero no quiero entrometer mucho, ¿no? Hay esta distancia. El plano fijo ayuda. Y en el dron, por ejemplo, sirvió también mucho porque si usas el dron de cerca, las alpacas se asustan. Entonces, también, claro, se entromete mucho, ¿no? El dron, pero justamente con esta idea del plano fijo, claro, subimos lo más alto posible y sí con el dron ya se podía hacer estas tomas fijas que nuevamente te dan esta visión un poco más distante. Y en el tema del desktop, bueno, fue un poco en medio de ya tomamos la decisión de hacer este producto con Mauricio en el 2019, pero ya cuando se estaba filmando estábamos en plena pandemia, ¿no? Lo ideal hubiera sido una entrevista con los japoneses o, o digamos algo un poco más, pero al final la pandemia también ayudó a descubrir nuevamente este plano fijo, pero que el plano fijo sea el desktop de la computadora, ¿no? Y nuevamente tener esta distancia. Y bueno, fue un poco así, ¿no, Mauricio, que me recomendaba, oye, si vas a usar planos fijos, de repente el mismo plano fijo del escritorio funcionó también, ¿no? No sé si alguien tuviera alguna pregunta. Dale, pero Andrés. Gracias por la proyección, ¿no? Ha sido muy interesante, especialmente esa ausencia de palabra, ¿no? Y al final hay dos personas ajenas, entre comillas, ¿no? Que ponen la palabra sobre lo que se va a consumir al final. Entonces me imagino que por aquí habrá también un propósito. Yo tenía una pregunta muy puntual acerca de la cronología y justamente del proceso industrial, ¿no? De transformación de la lana hacia el producto final. Se ve a una mujer, yo creo que desde la fábrica, sorteando un poco, ¿no? Limpiando un poco la fibra y luego se le ve a la fibra pasar por las máquinas. Y yo hubiera pensado que era al revés, ¿no? Que la máquina podía hacer el trabajo pesado, fastidiado, ¿no? De limpieza y que las manos humanas intervinieran después. Entonces, si pudiera volver a precisar un poco cuál es la repartición del trabajo entre la máquina y el humano, digamos, a lo largo del proceso, sería... Sí, es una pregunta muy interesante porque en la alpaca toda la fibra se clasifica a mano. O sea, una sola alpaca tiene todas las calidades que se comercializan. Entonces, una sola alpaca tiene Royal alpaca, que es la calidad más fina, luego Baby alpaca, Super Fine alpaca y las calidades gruesas. Todas esas fibras, por ejemplo, en la oveja le lleva unos 10.000, 12.000 años de evolución y de domesticación a la alpaca. Entonces, cuando se esquila una oveja merino, por ejemplo, no se tiene que hacer nada a mano, porque toda la oveja es de una sola finura, ¿no? Entonces, se esquila la oveja y se procesa. Pero la alpaca, todas las alpacas se esquilan y se tiene que separar las calidades a mano. Hay un trabajo de limpieza, de sacar quizás, a veces también lo ves, la alpaca negra, si le cae mucho sol, tiene estas manchas como rojas, ¿no? Que el sol quema. Entonces eso también, claro, si un cliente japonés va a pagar por una prenda de pure black, esos tonos rojos hay que sacarlos. Entonces ahí las señoras que están clasificando el material sí están sacando, digamos, el pasto, las impurezas, pero también están sacando color y están separando finura. Y una parte también del documental era, claro, de una manera un poco distante, pero también demostrar la cantidad de manos que pasan por la fibra para poder hacer una prenda, ¿no? Entonces sí, incluso luego se termina de tejer y se tiene que pinzar esos pelos blancos, porque nuevamente, ¿no? Si un japonés va a pagar por una prenda negra, no puede haber un pelo blanco, ¿no? Entonces hay muchas manos que intervienen, pero lo que hacen las señoras están clasificando color y finura, ¿no? A mano.
Realmente son unas maestras, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahora que hablamos, el baby alpaca, no entiendo, porque no entiendo muy bien. Me dijeron que se perdía o sea, que necesita más tiempo para ser hilado, que muy pocas comunidades seguían con eso. ¿Es cierto que ahora se hacía mucho en Italia? No entiendo ese tema del baby alpaca. ¿Es otro proceso? O... No, no, creo que Baby Alpaca es un mal nombre, o sea, es un nombre comercial, es una finura. El Baby Alpaca básicamente significa alpaca de 21 micrones. Micrones es cómo se mide la finura de la alpaca. Entonces, claro, mucha gente escucha Baby Alpaca y piensa que viene de alpacas bebés, pero no puedes esquilar a una alpaca bebé, ¿no? Tienes que esperar que esté de 1 año y medio, y una alpaca de 1 año y medio ya es un animal grande, ¿no? Entonces, es un nombre comercial. La finura está mejorando muchísimo. Antes, en los 90, se hablaba en el Perú, de toda la fibra, había 7% de baby. Hoy estamos en 40% de baby alpaca, pero no son alpacas bebés, sino la fibra se ha afinado muchísimo y ya estamos hablando del 40% de la calidad baby, ¿no? Y todos los animales tienen todas las calidades que se separan a mano. Ahora, sí es cierto que los animales más jóvenes tienen mayor porcentaje de fibras finas, pero no, hay comunidades que, que tienen muy buenos porcentajes de fibras finas, de baby alpaca, ¿no? Y la mayoría de la fibra, sobre todo el baby, sí se procesa en De Perú, Perú. ¿no? Si, aprovecho y te hago una pregunta. Si no hubiera, si le quitáramos al documental el SA, si hicieras nomás la vida social de la Black Alpaca en comunidades, ¿qué diferente veríamos? ¿Cómo sería ese proceso y dónde acabaría? Bueno, digamos, si hacías este documental hace 15 años, probablemente la alpaca negra era la que se separaba, ¿no? La oveja negra de la familia o la alpaca negra de la familia. Y, digamos, las comunidades, las alpacas comen pastos naturales. En ese sentido son animales muy amigables, muy eficientes con el medio ambiente. Pero una comunidad o una familia, mejor dicho, si tiene 200 alpacas, no puede tener 300. Ya los pastos no dan, o sea, hay un espacio, digamos, finito. Entonces, una comunidad puede tener espacio para 200, depende, ¿no? Porque hay comunidades que se asocian y tienen 10.000 alpacas. Pero digamos, típicamente una familia que puede tener 200 alpacas no puede elegir tener 300 porque no tiene el espacio. Entonces, respondiendo a lo que dice Mauricio, en un aspecto de comunidad, la comunidad hace un cálculo sencillo, ¿no? Me pagan más por la fibra fina y blanca, me pagan menos por la fibra gruesa o de color. Entonces, cuando tiene que tomar una decisión de qué alpacas cuida, cuáles cruza y cuáles manda al camal, elegían a las de color blanco, y por eso los colores naturales estaban desapareciendo, ¿no? Entonces, creo que si esto no empezaba en un entorno empresarial, la vida de la alpaca negra hubiera sido muy corta. Ahora que ya, digamos, hay un fondo privado que tiene alpacas negras, pero que ahora ya hay un incentivo porque ahora pagan muchísimo más por la alpaca negra que por la alpaca blanca. Creo que después de estos japoneses y luego de otras marcas que han empezado a apostar por la alpaca negra, no todas las comunidades, pero ya empiezas a ver a ciertas comunidades que eh, van a empezar a separar esas alpacas negras. Ahora, de repente estamos haciendo que las alpacas marrones desaparezcan, ¿no? Pero nuevamente también es mostrar cómo esta idea, ¿no? De las alpacas, las comunidades completamente remotas, desconectadas del mundo en absoluto, ¿no? Y que de repente esta decisión esté haciendo que las alpacas marrones desaparezcan, ¿no? ¿Y a quiénes se criarían las alpacas? Las cortarían a esquilar. ¿Y a quién le venderían esa fibra, estas comunidades? En la gran mayoría de casos,
las comunidades venden a un intermediario. No, o sea, digamos, nosotros, ya estoy hablando un poco, no tanto como antropólogo, sino como parte que trabaja en la industria, tenemos clientes que nos pagarían más, digamos, preferirían que nos digan que sepan que le hemos comprado directamente a todas las comunidades, ¿no? Eh, pero también hay este tema de que se habla de los Andes como un sitio estático, un sitio, sí, vamos a los Andes. Los Andes son del tamaño de Portugal, o sea, los Andes pues son gigantes, ¿no? Entonces, los Andes es más grande que Inglaterra, entonces cuando se habla de comprar a comunidades o llegar a comunidades es bien complicado, ¿no? Entonces, en la gran mayoría de casos, yo diría por lo menos 80% las comunidades alpaqueras todavía venden a un intermediario, ¿no? Y ese intermediario a veces es pequeño, a veces es grande, y a veces hay intermediarios muy grandes que acopian la fibra y que luego recién venden a la industria, ¿no? Lo ideal sería que vendan cada vez más directo a la industria, pero nuevamente estás hablando de no solo una zona muy grande, pero de comunidades bien remotas, ¿no? Sí, es bien complicado llegar a todas las comunidades. Gracias, Andrés. No sé si no hay ningún comentario o pregunta más. Eric. Eh, Mi pregunta era un poco sobre qué impacto ha tenido en las comunidades, o sea, por ejemplo, el ejemplo específico que hemos visto, ¿no? De ese lugar donde específicamente están criando alpacas negras. Me da curiosidad si es que, o sea, qué involucramiento tiene la comunidad en la crianza de estas alpacas, o si más bien se ha convertido en algo más industrializado, o si hay, no sé, un equilibrio entre ambas cosas. No, empezó igual esta misma comunidad, bueno, este mismo fondo que es privado, tiene 2.000 alpacas negras, pero ahora un poco pasa lo mismo que una comunidad, ¿no? Este fondo se le acaba el espacio, sigue teniendo alpacas negras y ahora está en proceso de donación de alpacas, ¿no? Y bien lento, tampoco voy a decir que ahora pues hay 100 comunidades dedicadas a la crianza de alpaca negra, pero sí hay ahora una percepción lenta, pero avanzando, de que la industria va a pagar más por la fibra negra, ¿no? Entonces empiezas a ver comunidades y de repente estoy sesgado, ¿ah? Porque obviamente, claro, yo cuando viajo a la sierra, ahora pues busco, busco las alpacas negras por todos lados, ¿no? Mi impresión y también anecdóticamente de la empresa que trabajo, la cantidad de alpaca negra está subiendo. Lento, o sea, estás hablando, la alpaca negra es más escasa que la vicuña, o sea, estás hablando de una fibra realmente escasa, pero sí está en aumento, ¿no? Entonces, igual, y ese aumento solo se explica porque las comunidades están empezando a imitar, eh, digamos, o están empezando a buscar este mercado, ¿no? Porque Pacomarca, que es el fondo donde están estas alpacas, tiene 2.000 alpacas negras, incluso el japonés, cuando hizo esta entrevista, habló de 300 alpacas negras. Ahora este fondo tiene 2.000, ya desde hace varios años. Entonces, el crecimiento lento solo se explica porque algunas comunidades están apostando por la crianza de alpacas negras, ¿no? Ahora, la única manera es pagando más por esa fibra, ¿no? O sea, no, ahí no hay, o sea, si, el incentivo más directo es comercial, ¿no? Entonces, así como en 70 años casi desaparecemos los colores naturales, era por la sencilla razón que se pagaba más por la fibra blanca, ¿no? Entonces, la única manera digamos, de que haya más alpaca negra, es que se pague más por la alpaca negra. De hecho, no hay ese programa. El IFEA trabajó 2 años en Lucanas, lo hemos conversado. Con el tema de vicuña no hay algo similar que sé que hubo un programa de la Prodern durante 10 años en la zona de Lucanas para favorecer la diversidad de tipo de vicuñas, que había vicuñas de distintos colores. ¿O pasa lo mismo con las vicuñas o no? Las vicuñas, así como se habla de, a ver, perro lobo, o sea, perro es la versión salvaje
no, perdón, lobo es la versión salvaje y perro es la versión domesticada. Es lo mismo con guanaco llama. O sea, guanaco es la versión salvaje y llama es la versión domesticada. Y vicuña alpaca. O sea, vicuña es la versión silvestre, no domesticada de la alpaca. Entonces, la vicuña es un animal completamente silvestre. El caso de la vicuña es distinto, es súper interesante porque las vicuñas estaban a punto de desaparecer, quedaban menos de 5.000 en la década de los 60 y hoy ya se habla de 400.000 vicuñas en Perú, ¿no? O sea, había una explosión en la población de vicuñas, pero es otro sistema. O sea, la alpaca es un animal 100% domesticado. O sea, la alpaca necesita al pastor, sí o sí necesita al pastor. La vicuña no. Conversábamos con Mauricio, por ejemplo, una vicuña tú la dejas sola, no pasa nada. Muda de pelo y no le pasa nada. Una alpaca no le esquilas y empieza a tener problemas de salud, ¿no? Problemas en los ojos, infecciones, el pelo crece mucho, la fibra crece mucho, llueve, luego no se puede parar. Entonces estás hablando de dos especies distintas y en el caso de Lucanas, en el caso de vicuña, es un poco lo mismo, ¿no? La vicuña se ha insertado en un protocolo de protección, CITES se llama, que es un protocolo de protección de la especie, pero también un protocolo comercial, que se usa, por ejemplo, en el cuero de cocodrilo o en algunos tipos de fibras, pero que al final es para comercializarlo. Y la vicuña se insertaba en este protocolo y ha habido una explosión en la población de vicuñas peruanas y en las comunidades que las cuidan. Ahora, las comunidades no son dueñas de las vicuñas, sino las cuidan de lejos y eh, cada 2 años hacen el chacu, que es esta ceremonia ancestral, que tiene miles de años, pero que se rescató justamente como parte de este protocolo, y ahora se les esquila la vicuña cada 2 años, se tiene la fibra y se les suelta, ¿no? Y quizás lo que hace referencia Sebastián es que sí es importante que las vicuñas tengan libre tránsito para que sean saludables, ¿no? Entonces hay toda una historia que los rebaños del sur del Perú se mezclan con los rebaños del norte del Perú y hay que dejar que tengan ese tránsito, porque si no tienen ese tránsito, la salud de las vicuñas no es la ideal, ¿no? Entonces quizás vaya por ahí un poco lo que se está haciendo con la vicuña. Bueno, bueno, muchas gracias a todos por haber venido, a todas. No sé si quieres decir alguna última palabra, Andrés. No, gracias a todos por el tiempo y aprovecho una vez más de agradecer a Mauricio por su apoyo en la maestría y en la parte de aterrizar este documental. Ha sido bonito verlo, no lo veía desde la pandemia, pero así que nada, agradecerle nuevamente a todos, a Mauricio en especial y nada, gracias. Gracias, Andrés.